Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que nos va a ayudar a todos a entender realmente por qué cometemos tantos errores. Número uno, de cometer tantos errores es que desacatamos las órdenes de Dios. Para eso nos dejó los 10 mandamientos. Para eso nos da la alternativa de ir a Él para poderlos cumplir, para poderlos guardar en el corazón. Desacatamos las leyes de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sus órdenes. Y dos, desacatamos las órdenes de las leyes de la salud, las leyes de la naturaleza, el tercer paso. Y por esas razones que hoy llevamos del bulto. Sufre uno como persona por la desobediencia. El enemigo se aprovecha, es fácil engañarnos, porque en la desobediencia viene el paquete de Satanás. Y ahí es donde nos atrapa, ahí es donde nos hipnotiza, y ahí es donde nos volvemos esclavos en la desobediencia. En los 10 mandamientos y en las leyes de la salud y en la naturaleza, cómo debemos de cuidarla. Satanás sabe cómo engañó a Eva, le puso la prueba, le hizo que perdiera 2 pasos importantes que llevó a Eva para ser hipnotizada. Uno, Dios le dijo a Adán y Eva que no se separaran. Esa era la orden de Dios, no se separen. Y 2, no fueran a tocar, ni a comer, ni a codiciar el árbol del bien y el mal. Le dejó abundancia de alimento, los dejó en el huerto con mucho alimento de abundancia, muchos alimentos deliciosos, ricos, naturales. No existían empresas que le echaran químicos para que usted y yo, al comer un producto, una gaseosa con gas, harinas blancas, pan blanco, todos esos alimentos que hoy están industrializados, tienen químicos aditivos, que al comerlo el niño, el adulto, pues lo llama a que coma más, es aditivo. Pero en ese tiempo no había esas empresas. No había esas empresas ni químicos aditivos para echarle a los productos como hoy lo hacen. A través de todas esas salsas, todas esas papas fritas empacadas, el pan, el ponqué, todos los productos industrializados tienen algo que se llama carbohidrato. Y eso pues trae problemas a la salud. Traen un producto en la cual se lo echan a las gaseosas y ese producto lo que hace es hacer como la misma función del hielo, solo que hielo en seco, que la gente se lo echan a los productos y por esa razón es que atrapa a la persona fácilmente. Es muy raro el que se escape y queda ahí prendido, saboreando, y entonces ya se vuelve un esclavo de ese producto. Satanás es muy astuto por todos los lados. Pero en ese tiempo no había televisión para hipnotizar a la gente, ni las noticias para hipnotizar a la gente, como hoy en día está, ni el fútbol para hipnotizar. Entonces, ¿qué fue lo que hipnotizó a Eva? Pues desacatar 2 órdenes que Dios le dio. Una, que no se separara de su esposa, porque todo era bueno en gran manera por Dios. No se separaron por un instante, le mostró el peligro, le mostró que en el cielo se reveló un ángel que quiso ser igual a Dios y que se trajo la tercera parte porque los trabajó de mente a mente, y que ni aún
Los ángeles que estaban en el cielo, que no fueron hipnotizados por el pecado, en la desobediencia, entendían cómo sus compañeros, los otros ángeles, estaban hipnotizados en el pecado y le estaban haciendo caso a Lucifer. Al que había cuidado la ley de Dios, al que la protegía, era el querubín protector, el que había tenido muchos privilegios. Pero la avaricia, la envidia, el odio y el engaño y las falacias de esconderse para poder arrebatar a las personas, engañarlas, pues había hecho su trabajo. El pecado lo absorbió a él absorbió el pecado porque era un ángel creado, con privilegios, como tú y yo, con muchos privilegios de parte de Dios, muchas bendiciones de Dios. El solo tener la vida ya es un milagro del cielo. Pero estamos descontentos con Dios porque no tenemos carros, casas, chequeras, estreno. No tenemos plata para estar gastando sábado y domingo haciendo fiestas, celebrando, haciéndole bulla a los vecinos, dañando la naturaleza. No tenemos plata para quemarla en pólvora. No tenemos plata para celebrar cumpleaños, papá, tío, abuelo, al pastor, a las iglesias. No tenemos plata para comprar carros, camionetas, buses, carros, motos, para llevar gente a Jesús. Pero Jesús no necesita que usted lleve gente en carros ni en motos. Necesita que usted lleve gente, es con tu testimonio, con tu vida, con el precepto de Él, con sus leyes, usted cumpliéndolas, viviéndolas, amándose usted mismo, cuidando su cuerpo usted mismo, obedeciendo usted, siendo luz, siendo sal y siendo una carta leída, siendo puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel, guardándose de hacer lo malo, de no deshonrar a Dios. Dios necesita que usted lo lleve la gente a Él, no es a través de carro, ni bomba, ni con engaño, ni con el mercado, ni con plata, ni por lociones, ni porque lo que vean que usted tiene, ni para que le haga fiero a la gente. Dios necesita que lleve a Jesús, es usted en su vida, porque llevándolo usted en su mente, en su corazón, y sus frutos son frutos de Jesús, del Espíritu Santo, pues eso atrae a las demás personas, porque eres una luz, eres una sal y eres una carta leída donde estés, en el baño, solo, adentro, afuera, en el barrio donde esté, en la ciudad donde esté, en el departamento donde estés o en la ciudad que esté, donde le toque ir, o a las naciones extranjeras donde le toque ir. Ser una luz es lo más hermoso, ser una sal no sucia para ser hollada y ser una carta leída. Las mejores credenciales son esas. Esa es la que el Señor espera que tú y yo tengamos, haciéndole caso, obedeciéndole a Él. De lo contrario, todos los métodos que usted utilice de llevar la gente a una iglesia, a un pastor, a un movimiento, al campo, a donde tú lo quieras llevar, para favorecerles del peligro, para guardarlo de los falsos profetas, guardarlo de la maldad, guardarlo del engaño, guardarlo de cualquier cosa, pues va a ser cosas en vano, que no van a servir de mucho, porque su ejemplo no es igual al precepto, no sirve de nada. Esa ley es muerta. Hablar de Dios es muy lindo, hablar de la reforma pro salud es muy lindo, hablar del campo es muy hermoso, hablar del carácter de Dios es muy hermoso, hablar de los 144,000 es muy hermoso. Hablar que hay un cielo nuevo, una tierra nueva y que allá no habrá llanto ni dolor es muy hermoso. Hablarlo de boca, este pueblo de labio me honra, pero vivirlo es donde tú y yo tenemos el problema. Ahí es el problema. Por eso Pablo lo decía, el que esté firme mire que no caiga. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Pablo lo decía claro, velar significa, hombre, esté atento, esté cuerdo, utilice bien los talentos de Dios, esté pendiente que no esté deshonrando a Dios en nada, en lo que come, en lo que ves, en lo que habla. Las 5 avenidas del alma, la imaginación no vaya a volar para deshonrar a Dios, tus pensamientos no vayas a deshonrar a Dios.
Que esté dentro del reino de Dios es estar arrepentido de corazón, pedir un verdadero arrepentimiento a Cristo Jesús. Decirle, Señor, enséñeme a honrarte, a amarte, a vivir una vida consagrada a las 24 horas del día. Daniel oraba en la mañana, meditaba, revisaba su vida, evaluaba su vida, en qué ofendía a Dios en la noche, en los sueños. ¿Y por qué tuve ese sueño? Fue que comí algo pesado en la noche. Fue que comí, me acosté de una y entonces mi cuerpo no puede trabajar de esa forma y entonces vinieron todos los sueños a pesadez y entonces eso me trajo problemas en el sueño, no concilié el sueño y me trajo miedo y temores. Todo eso hay que mirarlo, revisar por qué no pude dormir bien anoche. Un dolor de cabeza, un malestar, un cólico. Los gases no me dejaron dormir, las flatulencias tampoco. No dejé dormir a mi esposa porque mi mal olor, mi boca, mal olor en la boca porque lo que estoy comiendo es demasiado y entonces al comer demasiado me da mal aliento. Y entonces ya me he mandado sacar todos los dientes, pensando que eran los dientes y es de problemas digestivos. ¿Cuánta gente se ha mandado sacar órganos de su cuerpo, como son la amigdalitis? Acá está amigdalitis. Desesperados porque sienten pullas allí, esa infección. Y resulta que la amigdalitis es porque yo no limpio acá esto con gárgaras de sal y carbón y limón. Con Milton no hago gárgara, o con sábila para matar todas esas bacterias, porque la sábila tiene más de 200 bioactivos que mata, cura, sana, restaura. Écheselo nomás en una herida, córtese y échese sábila y se va a dar cuenta, y al rato échese agua a ver si le arde y no le arde. Aplíquese la sábila en las heridas. Gente que tiene úlcera varicosa, úlceras internas por haber comido demasiado, por no haber orado a Dios para decir, Señor, este alimento me conviene, no me conviene, por desechar la reforma ProSalud y rechazar los libros que me están hablando de la reforma ProSalud, rechazar la Biblia y empezar a escuchar a hombres que me den los consejos, pero a mi forma, como yo quiero comer, como yo quiero vivir, como yo quiero vestir y como yo quiero agradarme al yo. Y entonces he rechazado los consejos de Dios y eso nos ha traído dolores de cabeza a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, ver llorar los hijos desesperados, a la esposa con cólicos, desesperada, no haya qué hacer y no sabemos cómo ayudarla, qué hacerle para quitarle el dolor en ese momento tan terrible. Y tenemos que llevarla a un médico y de ahí que la tengan que pasar a una UCI porque es una bacteria en la cual no la quita cualquier cosa. Dejamos pasar el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿El desconocimiento? Porque la Biblia dice en Romanos, en el libro de Romanos, dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir, hay mucho conocimiento, Dios se ha manifestado de mucha forma y mucha variedad. Hay muchas plantas que Dios ha dejado para el sanamiento del ser humano, para ayudarlo. Esa es la misericordia de Dios. Dejó los alimentos naturales para ayudarnos en un mundo donde el enemigo está acabando con todo. Está destruyendo con la naturaleza, está contaminando todo con químicos, con el fin de que el ser humano se extermine, se acabe, se debilite, porque Satanás sabe que debilitando al ser humano, pues el ser humano no tiene fuerzas para cantarle a Dios, honrarlo, glorificarlo, cantar con gozo, no tiene energía y el cuerpo se va debilitando. Al debilitarse, pues se debilita la oración, se debilita la perseverancia para vigilar, ya no le voy a hacer vigilancia al pecado, ya el pecado me parece dulce, me parece bueno, ya nada es malo, las injusticias son buenas, ya puedo robar y eso no es nada malo. Me legaliza todo, porque al estar débil usted, pues debilita la parte moral, espiritual. Qué terrible es la desobediencia, y todo es la desobediencia. Dios le dijo a Adán y a Eva, no se separen, porque hay un ángel que se reveló en el cielo y se trajo la tercera parte, y van a hacerle la vida imposible. Ya
Allí acusa a los ángeles de día y de noche. Es un escarnecedor, murmurador. Le hace fiero a los ángeles. Así que ustedes van a tener mucho cuidado. Entonces les voy a dejar acá a los dos para que se ayuden. Ayuda idónea, acuérdense, son ayuda idónea. Los dos se van a cuidar, los dos se van a proteger, los dos van a ser amigos. No vayan a coger otro amigo, no vayan a confiar en otro que venga a darle consejos a separarlos, porque pues si ustedes logran escuchar la voz de otra persona y se separan, pues van a tener problemas. Y dos, de todo el huerto pueden comer menos de este árbol del bien y el mal. El día que ustedes coman, ese día ustedes conocerán el bien y el mal. Y van a conocer las consecuencias, van a conocer las enfermedades, van a conocer las desgracias, van a conocer la muerte. Paga el pecado es muerte, esa es la sentencia, la muerte. Así que tengan cuidado, hagan las cosas bien, velen, no se descuiden del uno al otro, estén pendientes, ayúdense, son amigos, no vayan a escuchar voces extrañas para que no se vayan a hacer daño como familia y como esposos y puedan cumplir su sueño los dos de ser hijos felices para siempre y los hijos que vengan de generación en generación sean felices y sea un mundo lleno de felicidades con toda su descendencia y no vaya a haber dolor ni vaya a haber nadie quien les quite la plata, quien los vaya a esclavizar, quien los vaya a engañar, quien los vaya a robar. Y ahí es donde está el principio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Adán y Eva sabían lo bueno y lo malo. Lo bueno, sí. Ahora ya al desobedecer, pues conocen lo malo también. Y eso les llevó a mucho dolor ver a sus hijos, ver a su familia, a su descendencia, ver a sus nietos sufrir, como el pecado los sumía, los volvía esclavos, enemigos de Dios. ¿Se volvió Adán y Eva enemigos de Dios después de ser amigos? Sí, porque el pecado hace eso, ese es el pecado. De separarnos de Dios es para eso, para inyectarnos el espíritu de Satanás, el odio, el orgullo, la vanidad, los tres pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Entonces nos volvemos egocéntricos, vanagloriosos, que nos alaben. Entonces empezamos a mostrar las cosas, lo que tenemos, orgullosos, y empezamos a ser egoístas, a guardar para mí, a almacenar y a no compartir con nadie, aunque veamos la necesidad de la otra persona. Entonces el primer paso que Adán y Eva pasaron fue desobedecieron a Dios al separarse en los dos. El Señor se va, el Señor le mandó las órdenes, los instruyó y los deja en el huerto. Y llegó Satanás. Él mismo llegó, no mandó otro ángel, él mismo. Y empezó a hablarle al oído. No lo vieron, quiere decir, le habló por detrás, al oído, de no lo vieran. Y les dijo que se separaran tantico, que el uno cogiera para un lado y el otro cogiera para el otro. Le hicieron caso, Adán y Eva le hicieron caso a esa voz que era de Satanás y se separaron. Primer error, primer pecado, la separación. Porque Satanás sabía que escucharon su voz, ahora los separo, ahora va a ser más fácil poderlos derrotar. Y el segundo paso, entonces, se llevó a Eva al huerto del Edén, donde estaban todos los árboles, pero donde estaba el árbol prohibido, que Dios le había dado la advertencia. Y Eva estuvo en el terreno encantado de Satanás y prohibido, donde Dios le había prohibido. Y empezó allí a contemplar, a mirar a esto. Entonces Satanás ahora sí, ya no le habló, ya la tiene allí. Ahora empieza a utilizar algo de la naturaleza, una serpiente bien bonita, hermosa,
bien hermosa. No era fea, hermosa, la serpiente era muy bonita, no eran como hoy en día, que da terror, da miedo. No, volaban de colores bonitos. Utilizó un animalito. Y usted dice, pero imposible que Satanás vaya a utilizar un animal, puede utilizar cualquier animal. Una culebra, una lombriz, una cucaracha para dañarle su almuercito, una hormiga, una salamanqueja, un ratón, para que le popee la comida, se la dañe. Satanás es astuto por todos lados, es maligno, es malo. No es bueno por ningún lado. No es bueno escuchar su voz de ninguna forma, porque eso nos trae dolor. Y tú y yo somos testigos, cómo se nos han caído los dientes, cómo hemos sufrido dolores, hemos caído en problemas, en dificultades, hemos tenido dificultades, pérdida de plata, pérdida de familia, pérdida de cosas. Hemos perdido mucho por haber escuchado la voz del enemigo. Entonces Eva estaba en un terreno encantado de Satanás, donde Dios le dijo que no fuera allá, que no lo fuera a comer. Pero ella empezó a mirarlo, a contemplarlo. Primero escuchó la voz, segundo, Satanás le utilizó la visión. Las 5 avenidas del alma que tú y yo debemos de estar muy atentos en la mañana, al mediodía, en la noche, para no permitirle al enemigo que nos engañe. 5 avenidas del alma: oídos, ojos, olfato, gustos y las manos. Y aquí viene a la imaginación. ¿Cuánto cuidado debemos de tener con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que olemos? El olor a pan, el olor a carne, el olor a tal cosa, el olor a perfume, y todo eso es lo que hoy tiene esclavo al ser humano. ¿Cuánto cuidado debemos de tener con lo que probamos? Porque tenemos 100.000 millones de células, que no solamente va a ser lo que comemos acá, sino 100.000 millones de células que van a probar lo que tú le echas a la boca. Y si lo que le echas está en contra del plan de Dios, no es lo que el plan divino ha dispuesto para ti y para mí, pues Satanás gana terreno, gana mucho terreno. Y entonces ya no es una sola, ya no va a ser que tus ojos te van a pedir, que el olfato, ya las células por dentro van a pedirte esos adictivos, esas cosas que le gustan. Ahora, Adán y Eva, Adán estaba por allá mirando la naturaleza, Satanás lo tenía ya embobado, hipnotizado allá con otros ángeles mientras él estaba trabajando con Eva. Por eso Eva fue engañada. Porque se metió en el terreno prohibido. Y muchos que nos metamos en terrenos prohibidos, Dios no nos puede sacar de allí. Dios no puede librarnos de pecar donde hemos desacatado su voz. Por eso muchos fracasan. Saben que la cerveza es la tentación, sabe que aquella mujer es la tentación, sabe que aquella cosa le gusta, sabe que sentarse a la televisión le quita 2, 3, 5 horas, 10 horas, es la tentación, y se mete en esos lugares que son hipnotizados por el enemigo. Por eso Eva, cuando se mete en el lugar hipnotizado, pues le fue imposible salirse de allí. Y fuera de eso, le era prohibido hablar con extraños, y empezó a hablar con extraños. Empezó a hablar con los animales cuando ella sabía que no debería hablar con los animales. Que los animales no hablaban, lo tenía claro. No fue engañada porque no supiera. Entonces, ¿dónde entró el engaño? Que entró en el terreno prohibido y empezó a codiciar, empezó a escuchar, porque el diablo le seguía hablando. Ahora le estaba utilizando todas las avenidas del alma. La primera fue el oído, allá cuando Dios le dijo que no se separaran a los dos. Le habló. Y mire, ahí la tiene solita. Y el esposo por allá contento, mirando la naturaleza, contemplando, y el ángel malo hablándole por allá
bonita la naturaleza de Dios, y él por ahí desconcentrado, sin darse cuenta, sin percatarse, ¿dónde está su esposa? Mientras tanto, su esposa, escuchando voces extrañas y en terrenos prohibidos. El segundo paso para Eva caer al hipnotismo de Satanás y ceder a la tentación, al pecado, fue meterse en terrenos prohibidos. Al meterse en terrenos prohibidos, Satanás empieza a trabajar las 5 avenidas del alma. Y Satanás empieza a través de la serpiente a comer para que se dé cuenta que lo que Dios dice es mentira, que no va a morir. Y es lo que hoy ha dicho a la gente. Usted por comerse un pan blanco no se va a morir. Por tomarse una gaseosa en cuando no se va a morir. Por tomarse un vinito no se va a morir. Por bailar un poquito no se va a morir. Por escuchar música no se va a morir. Por ver novelas no se va a morir. Por ver noticias no se va a morir. Una vez en cuando no es malo. No hay que ser fanático. No hay que... Sabe allá la religión. O sabe allá su pastor. O sabe allá Dios, que el día que usted vea esta novela, este reality, usted antes se va a experimentar y va a saber más que Dios. Y es lo que tiene hoy hipnotizada al ser humano. Es lo que tiene hoy engañado al mundo. A través de todos esos medios, a través de las novelas escritas o en audio o en la televisión. Y es donde tiene la gente idolatrada, hipnotizada con todos esos dioses, y la gente va detrás de los ídolos, detrás del jugador que gana mucho más plata que ellos, a través de todas esas garguerías que venden, van para ellos. Y ellos mientras tanto acabando con los dientes, la salud, con sus hijos, con todas esas cosas que compran en las propagandas, pues enriquecen a todos esos ídolos que no le dan a usted nada, sino le quitan. Ese es el ídolo. Pero cuando usted idolatra a su hijo no le da nada, usted no le trae ni un vaso de agua. Y si le trae algo, se lo trae con que le pague, porque sabe que va a recibir algo. El ídolo es eso, es algo donde usted, hipnotizado por su hijo, usted le da todo a su hijo creyendo que de esa manera lo va a rescatar de la droga, lo va a rescatar del vicio, de las mujeres, de la vagancia. Entonces usted piensa que poniéndole cosas, él va a cambiar, y él no, él va a recibir las cosas, pero él va a seguir con sus cosas y va a aumentar más las cosas. Entonces usted se vuelve un esclavo de su hijo, de su esposa, y lloras, y tendrás que llorar, y él antes le da risa, y antes hasta le pega y la maltrata y la insulta y la echa de la casa. Y usted dice, pero usted es agradecido. ¿Por qué no agradece? Porque usted es un idólatra con sus perros, con sus gatos, un idólatra con su comida, su Dios es el vientre, usted es un enemigo de la cruz y no se está dando cuenta. Y llora de ver la situación, cómo tiene deudas por todos los lados, gota a gota, en los bancos, le debe a todo el mundo, a la familia. Está pagando platas por todos los lados, al 20, al 40, y no sabe qué hacer. A veces quisiera quitarse la vida. A veces quisiera acabar con las personas para que no le cobren. Odia a la gente. Estás enredado por todos los lados. ¿Por qué? Porque estás en terrenos prohibidos. Porque el Señor dio la clave. Es la obediencia. Lo que Dios le interesa de ti es la obediencia. Obedezca a los mandamientos de Dios, obedezca a las leyes de Dios, las leyes de salud, y obedezca a las leyes de la naturaleza, y vas a evitar miles de problemas, y Satanás no te va a poder engañar ni hipnotizar si somos obedientes. Pero mientras seamos desobedientes, vamos a estar en riesgos a todo momento, las 24 horas del día, en riesgo, y no vamos a entender el reino de gracia que Dios nos da en Romanos 8:1 en adelante. Usted lee en Romanos 8, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya no vamos a estar bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu. Vamos a vencer en esta carne el pecado, porque Cristo es el primer ejemplo mío que venció a Satanás estando aquí en cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Lo venció, lo derrotó en el apetito, lo derrotó en las modas, lo derrotó en el orgullo, en el egoísmo, en la avaricia, en todo derrotó al mundo, en el amor al mundo. Cristo derrotó al pecado por todos los lados, y fue una bendición para los oyentes, para las personas, para la viuda, para el huérfano, para el pobre. Muchos lo rechazaron, pero muchos también aceptaron el plan de salvación, porque el plan de salvación no es obligatorio, es libre, que el que crea, creer significa el que obedezca, el que quiera estar de parte de la obediencia, el que quiera tener a Cristo en su corazón, pues va a ser victorioso sobre el pecado.
Ese es el plan de la redención. Es creer. El que no crea, la Biblia dice, pues no puede estar en el reino de los cielos. Aquí es para los que crean. El mundo le cree a Satanás, pues Satanás le puede vender todo tipo de cosas y engañarle y quitarle la plata, ser un esclavo de él, y le cree a Satanás y escucha las 24 horas del día a Satanás, y solo Satanás hablándole a través de todas las cosas que le pone la vanguardia, los cuentos, el ajedrez, todo tipo de fuego donde le quita la plata, le quita el tiempo, lo mantiene esclavo todo el día porque escucha la voz del enemigo. Entonces llega una voz extraña y para él no la escucha. Se vuelve incrédula hacia esa voz. Quiere decir, Satanás sí sabe cómo hace el trabajo. Él sabe, él sí le dice a sus víctimas y lo tiene bien amarradito para que cuando llegue la voz que lo va a liberar del pecado, lo va a ayudar a sacar de las dificultades, de las deudas, del dolor, de las enfermedades, le va a enseñar a comer, le va a enseñar a cambiar los malos hábitos, le va a enseñar a elegir alimentos buenos. Entonces Satanás le pone cantidades de alimentos dañinos en la cual solamente piensa en eso y él le recuerda eso para que nada lo pueda libertar. Terrible, el pecado es terrible. Por eso dice que el pecado envilece a una persona, la adormece, la vuelve ciega, esclava. Y al ser ciego, pues no escucha, no ve, y solo escucha la voz de su secuaz, de Satanás. Entonces, ¿dónde cayó Eva? Cuando escuchó una voz distinta. ¿Dónde le atacó Satanás primeramente? Al oído. ¿Por dónde es la debilidad de las mujeres? Al oído. ¿Dónde es la debilidad del hombre? Eso no significa que las mujeres no sean débiles por esto también, porque por esto también se las llevan, miren, por lo que ven, porque ellas son vanidosas. ¿Y cómo son vanidosas? Por lo que ven. Son orgullosas, son muy vanidosas, muy creídas. Y el hombre, pues, vanidoso también. Por todos los lados Satanás gana terreno. ¿Y todo por qué? Culpa nuestra por nosotros ser incrédulos, por no creerle al Señor, por rechazar la voz de Dios. Entonces la gente del mundo se va a perder. ¿Por qué se va a perder entonces? Se va a perder no porque la gracia de Dios no lo haya alcanzado, no porque no tengan conocimiento, no porque no sepan, no, es porque no le creen a lo que han escuchado que los puede liberar. Creen todo lo que el mundo les dice, en la alimentación, en la vestimenta, en lo que hablar, en lo comer, en todo, y lo que el mundo le pone y le ofrece, mas no lo que Dios les muestra. Piensan que es mentira, piensan que es imposible, que eso nadie es capaz, que eso yo lo aprendí de niño, que eso todo el mundo somos malos, que todos somos pecadores, que eso nadie puede, que mire David, mire a Sansón, muestran los ejemplos bíblicos y aún de la Biblia para mostrar que nadie es santo, nadie es perfecto y que nadie puede llegar a la perfección. Que mire, David tenía el corazón como el de Dios y mire, pecó. David pecó porque se descuidó en un momento, pero se restauró. Aceptó las consecuencias y se reconcilió con Dios y se reconcilió con su prójimo y reparó los daños que hizo en su familia y en su prójimo y en su reino. ¿Qué es lo que hoy en día la gente no quiere reparar? Le roba algo a alguien y ya, perdóneme, pero no le pago. Le hice daño a mi hija, pero no quiero remediar cómo le ayudo a construir y cómo la ayudo para que salga de ese problema que yo la metí por descuido como papá. Le robé la santidad y ahora solamente lo que veo es los males en ella y entonces lo único que hago es hablar de ella, escuerarla, ser un murmurador, murmurar, echarle la culpa a los demás, cuando el culpable fui yo como papá, porque era yo el que tenía que haberla ayudado durante la infancia. Era yo el que tenía que haber prepararme 20 años antes para ser un padre, ser una persona de bien y ser un buen esposo. No tuve esa preparación. Mis padres me la robaron a mí, pero no por eso, como mis padres me la robaron, entonces yo
yo voy a odiar a mis padres, voy a estar ahí con el resentimiento, entonces voy a hacerle caso al enemigo, a tomar cerveza, a hacerle daño a los demás, volverme ladrón, estar en la calle, ser vicioso, perigüeño, estar de casa en casa pidiendo para el vicio. No, señores. El hecho de que mi madre me haya robado esa herencia de la santidad y no me haya ayudado, no me haya fortalecido, ya estoy grandecito. Ya el Señor ha pasado la ignorancia mía, la pasó por alto. ¿Cómo es pasar por alto? Es que estoy con vida. Entonces voy a aprovechar los momentos que estoy con vida para arrepentirme y empezar a obedecerle en todo lo que diga el Señor y empezar a prepararme y empezar a reparar el daño en la cual he hecho a los demás. Le he hecho a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares, a los vecinos, a las iglesias, al mundo. Todo lo que yo me contaminé con el mundo, ahora voy a empezar a reparar, a ayudar, a orar por ellos, a ayudar, a hacerlo muy prudentemente y a ayudar, a aplicar la regla de oro. Lo que yo quiero que los demás me hagan, yo debo hacerlo. Como hice tantas cosas malas a mi prójimo, entonces ahora lo que tengo que es reparar. Y para reparar tengo que pedirle al Señor que me ayude, empezar a obedecerle en todo lo que Él me pide. Y decirle al Señor que me muestre su gloria, cómo tratar a mi prójimo. Porque es que nos volvemos tiranos nosotros mismos. Nos tiramos, nos odiamos, es un odio. Porque ese es el pecado. Cuando hay el pecado en la vida mía no hay sino odio. Envidia. Digo que amo, pero el amor es destruir a mi cónyuge, a mis hijos, dándole comida que destruye su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Soy un enemigo. Entonces tengo que pedirle al Señor que me muestre su gloria en mí y me la muestre para poderle llegar a mi prójimo. Que Él pueda hallar gracias en las personas para yo poderlas reparar. Y que me ayude cómo tratarlas, cómo que me dé, Señor, a mí, me presente su justicia, su juicio y su verdad. Y de eso me dé el Señor, me haga el favor y me dé un verdadero arrepentimiento de corazón, me enseñe mis deberes, me dé un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, un nuevo hombre transformado a la imagen de Cristo, para poderle decir al mundo quién es el que transforma. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. No es por las cosas que usted tenga, por los carros, las casas, las fincas, las haciendas, las chequeras, los privilegios, los honores. No es por los títulos, es por los frutos del Espíritu Santo en su vida, reflejando a Cristo Jesús. Eso es la garantía para el mundo. Y cuando tenga los frutos, pues ahí es donde esos frutos lo que va a hablar al mundo de que si X persona ha cambiado, ha sido transformada, es distinto, yo también lo puedo hacer. Esa es la motivación más grande del ser humano. Reparar a nuestro prójimo es decirle, Señor, ayúdeme, ahora que estoy conociendo tu justicia, tus juicios y tu verdad, por favor, regáleme el don de perdonar a todo mundo y a todo momento y a todo instante, sabiendo que Satanás utiliza a la gente para ofenderme o yo ofenderlos a él. Y ayúdeme, Señor, a no ofender a mi prójimo. Ayúdeme a amarlo, a escucharlos, a entenderlo, a no contender con ellos, a no pelear porque ellos no quieren, te rechazan a ti. ¿Cómo sabiendo que te rechazan? Como yo no los odio, no los rechacen, ore por ellos y viva una vida recta, ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Que te vean a ti, en mí, y que no vean más a este servidor. Señor, regáleme, conozco tus juicios, ayúdeme a no ir a la gente a condenarla, sino a mostrarle tu compasión, tu misericordia a través de mi vida, como los trate a ellos. Mostrarle que aunque hay un juicio, porque el pecado nos trae consecuencias y desastres, cómo nos acabó con la salud, con la vida, con los dientes, nos descuidamos bañarnos los dientes y empezamos a comer chicle y acabamos con nuestros dientes. Algunos tienen hasta cajas y ya no pueden colocar ni las cajas ni pueden saborear el alimento, pobrecitos. ¿Cómo tener compasión con ellos? Con las personas que tienen tanta plata, tener compasión porque ellos no saben
que esa responsabilidad que tienen, si no la saben manejar ese don, si no saben manejar la plata, pues eso mismo se va a convertir en su enemigo, porque va a destruir su salud, va a descuidar su salud por estar viajando, por estar en el camión, en la moto, en el avión, no tiene tiempo para el ejercicio. ¿Qué dice? Pobrecita esa persona, pobrecito los muleros, pobrecito la gente que trabaja pirateando, los taxis, esclavos a poder conseguir una cota para sus secuaces, para las personas que le prestaron el carro o la mula, para trabajar por un sueldo de 2, 4 millones de pesos. Los muleros se ganan hasta 4 millones de pesos, más las barbachas, pero eso no compensa para su salud, ni le compensa, porque lo aleja de su familia, lo aleja de sus hijos, no pasa tiempo con sus hijos. Y mientras tanto, Satanás, así como Eva, está trabajando con su hogar, con sus hijos, y cuando llega, ya la noticia es que la esposa tiene otro esposo, al mejor amigo, al que usted le encomendó, el que usted le encomendó para mandarle la plata, o a la amiga que usted le mandaba la plata, o a la sobrina, a la tía, a la mamá, se prestó para tenerle otro amigo, traerle otro amigo, y ella pues ahora se enamoró y te dejó a ti. Y tú quedaste con problemas del colon, del hígado, enfermo. Le da un patatús, el dolor que le da al ver que tu esposa tanto se mató para irle a llevar las cosas, y ahora mira con las que le pagó. Todo eso es el problema del pecado. El pecado hace muchos daños por todos los lados. La gente piensa que tener cosas, casas, y le piden a Dios plata y mansiones, piensa que esa es la felicidad, tener una pensión de 5 millones, 10, 20 millones, o tener empresa donde me gane mucha plata a costillas de hacerle daño a mi prójimo, o plata legal, pero sin pasar tiempo con Dios. La plata es buena cuando yo paso tiempo con Dios, cuando busco su reino y su justicia. Esa plata se convierte en una bendición para los demás y para ti, porque usted va a ser una persona bondadosa, generosa, va a ayudar a las demás personas, al abuelo, a todas personas, va a ser compasivo y no va a descuidar el ejercicio. Esa plata no lo va a hacer para que descuide el ejercicio. Si vas a salir a una parte, es planificado, sabe que tiene que hacer ejercicio, sabe que tiene que saber masticar, sabe que el alimento que necesita es natural, su cuerpo sabe que necesita el baño en la mañana, sabe que necesita tomar agua tibiecita para preparar el organismo, sabe que debe comer alimentos sólidos, más sólidos es mejor, sabe que debe hacer ejercicio, debe tomar sol, aire, quiere decir una riqueza mejor que la plata. Y muchos por 4 millones, 10 millones, estar sentado en una mula o tener mula o ser un administrador de empresa que no le queda tiempo, pierde el privilegio de bañarse la boquita y utiliza esas mentas y chicles, y mientras tanto se le están apichando y pudriendo. Y fuera de eso, el mulero enferma, porque por eso son los microsueños, porque el mulero come y se asienta y se va 2, 4 horas sentado, todo el día sentado, toda la semana sentado, todo el mes, y el cuerpo se va oxidando. Y por eso son tantos accidentes en tránsito, tantos accidentes en la moto, gente se queda dormida. Los microsueños es por eso, porque el organismo está cansado, el cuerpo está cansado, y en cualquier momento se va la visión, en cualquier momento la persona se quedó dormida y no se dio cuenta. Y muchos hablan, muchos muleros hablan, camioneros, taxistas, los que manejan moto hablan y dicen: yo un día manejé la moto y estaba dormido, el carro, la mula, y entonces, pero no cambian, no saben dónde está el problema. Fue de comer y no hacer ejercicio, porque uno tiene que hacer ejercicio antes, cuando es sedentario. Los que trabajan en oficina o están sentados o trabajan en cosas muy sencillas donde no sudan, es sedentario. Debe comer menos de lo que come una persona que suda, posiblemente mucho menos. Y usted debe saber, cada organismo es distinto, por eso aquí no damos una regla definida para una persona, para todos, porque cada organismo es diferente y cada constitución es diferente, pero debemos de tener mucho cuidado al dar los consejos. Pero usted sepa cómo maneja su organismo, lo que come, cómo le cae, se le inflama el estómago, tiene flatulencia cuando come, al rato no duerme, le pica el cuerpo al dormir, suda mucho, mal aliento, se acuesta a dormir, le da sueño, le da pereza, quiere sentarse, se le descargó la energía, significa que el alimento que le está echando es demasiado. O 2,
mal combinado, o 3 es alimentos químicos industrializados y le están debilitando su cuerpo, y usted piensa que es un alimento que le está nutriendo, porque la costumbre que Satanás le ha metido a la gente es que si usted se acostó a dormir una nochita es porque le cayó bien el alimento. Esto es falso. Y eso nos lo enseñaron desde niños, en los FAMIS, en las guarderías, a los niños a dormir. Los papás ponen a los niños a dormir para que no le cansen, para que el niño no le pida cosas, para que el niño no hablar con el niño, no interactuar con el niño, cuando son los momentos donde usted debe enseñarle al niño a hacer aseo, a barrer, a trapear, con escobitas pequeñitas. Es el momento adecuado que usted debe enseñar a la niña, al niño, a tender la cama, a tenderla, a doblar la ropita, a lavar su ropita a la medida que va creciendo. Es el momento que el niño va aprendiendo y usted lo necesita, pero usted lo va desechando durmiéndolo. Entonces por eso la gente lo manda a las guarderías, porque ya no se los aguantan, porque no saben, no están preparados como papá ni como mamá. Y Satanás pues le tiende allí la trampa con los FAMIS, guarderías, después para un prekinder, después una escuelita, después un colegio, y del colegio una universidad, de la universidad se va a hacer una maestría a otro país, o acá mismo en Colombia, o de ahí para otros países irse a trabajar, y nunca más volvieron a ver a sus hijos. ¿Cuántos padres añoran un abrazo de sus hijos? ¿Cuántos padres añoran un abrazo de sus madres? ¿Cuántos esposos añoran el abrazo de la esposa, o el esposo, la esposa de los esposos? Pero se la pasan viajando para traer plata en otros países, para pagar las deudas que quedaron aquí por celebrar tantos cumpleaños, tantas fiestas, como el mundo las celebra. Casi todos los días se celebran fiestas, cada mes hay fiestas. Y la gente esclava de Satanás pues celebra toda fiesta, y piensan que eso es una manera de poder gratificar a sus hijos, a su esposa, llevándole cosas. Y pierden lo más hermoso, es esa relación entre esposos. Qué bonito es poder buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Pasar tiempo con la familia, ir a un parque, almorzar, ir a un parque y allí ver las palomitas, hablar, dialogar como esposos, como papá, como los hijos. Todo eso se ha perdido, y hoy se va la gente a un paseo, pero se van cada uno. Todos se van en un montón, pero cada uno está dividido su mente, el uno en el WhatsApp, otro metido en el pensamiento, uno en los problemas, otro pensando para pagar la plata, y se van a ese paseo y esa plata es prestada. Y fuera de eso, cada uno coge por su lado. El uno coge a jugar fútbol, el otro a nadar, el otro en el celular, el otro a cocinar, el otro allá, el otro a decir chanzas, y cada uno, eso es diversión. Esas diversiones no traen nada bueno. No trae sino problemas, dificultades, divisiones de la familia. Pero Satanás nos ha engañado. Al cambio, las recreaciones, cuando vamos como familia, vamos a un parque, no a comer helados, vamos a un parque como familia, a mirar la naturaleza, vamos al campo a mirar la naturaleza, vamos a una caminata, dialogamos, hablamos de Dios, hablamos de la naturaleza, hablamos del poder de Dios, de los cielos cuentan la gloria de Dios, nos tratamos con cariño, con amor, tratamos planes, decimos cosas bonitas de Dios, del hogar, decimos a la esposa, a la hija, cuánto la queremos, cuánto la apreciamos, con los hechos, y vamos y venimos sin plata prestada, sin quitarle nada a nadie, sin hacerle nada a nadie, y llegamos a la familia feliz, hacemos una cena sencillita, hacemos una cenita sencilla, comemos y nos acostamos una hora después y nos vamos a la cama, nos despedimos, y cada uno coge para su casa, para su hogar, a acostarse, a reconciliarse con Dios, a hablar con Dios y a dormir con la promesa de Dios. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir en paz. Eso es lo bonito. Lo mismo en el campo. En el campo lo mismo. Los esposos pueden pasar tiempo, parar, van y siempre la esposa en la cocina, después el esposo, qué bonito que el esposo se meta a la cocina y le ayude, le haga fácil a su esposa. Por eso es una ayuda idónea, que le haga fácil, que le ayude a lavar la ropita, que le ayude a barrer, que le ayude a trapear. Aunque en el campo no necesita trapear, porque con el pisito no necesita echarle piso. La gente misma se ha complicado, por eso cada vez más lo que la gente lleva a la casa es más jabones, más lociones, más límpidos, más orateles. Todas esas cosas le quita la platica a la gente y no le alcanza, y entonces se quejan contra Dios.
Toda esa plata se la quita, ¿por qué? Por nosotros ser vanidosos. Porque le enchaparon una casa, meterle, entonces ya necesitamos trapero, necesitamos. A cambio, usted tiene una escobita, la misma escoba la hace en la finca. Allá hay bejucos especiales para eso. Y barre, necesitas barrer, necesitas bañarse, lavar sus ropitas, sencillamente. La ropa no necesita lociones, no necesita que huela riquísimo, como hace la gente hoy en día, comprando aromatales bien caros para echarle a la ropa, para que huela rico. Fuera eso compra loción y dejan de comprar comida que le alimente su cuerpo. Entonces viven de lociones y aguantando hambre, y se comen un arroz que totalmente blanco, que no le sirve para el cuerpo, le nutre, le daña, le acaba con la sangre le vuelve agua y empiezan a acabar la visión, y empiezan a comprar gafas, empiezan los problemas, las maldiciones. La desobediencia solo nos trae dolor, acuérdese eso, el dolor solo viene en la desobediencia, el dolor. La felicidad viene en la obediencia, y la felicidad no es tener cosas, ni llenar la casa de cosas, ni tener que me pongo para que me vean. Es sencillito, Dios nos hizo sencillo a su imagen. Es mostrar la imagen de Jesús siendo amable, corteses, serviciales, no robándole a nadie, teniendo el principio del Señor, amar, perdonar, tener misericordia y tener compasión de los vecinos, ser tiernos, cariñosos, tratar a la gente con sinceridad, no hablarle a la gente por conveniencia, sino hablarle porque lo merece, por respeto, respetar a las personas. No estar pensando nada malo de su prójimo, sino siempre algo bueno hacia ellos, orar por ellos. Ese es el carácter de Dios. Así que hacerle caso a Dios es lo más hermoso y nos va a evitar miles de desgracias y miles de maldiciones. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis 2, verso 4. El hombre en el huerto del Edén. Y usted lo mira bien, lo analiza. Todo lo que Dios le puso al hombre fue hermoso, para el bien. Y allí mismo Dios lo pone a prueba. Lo hace de la costilla del hombre. No lo hizo en los pies para que la mujer no fuera pisoteada, ni la hizo arriba para que la mujer no mande. Y hoy en día la mujer quiere estar acá, mandar al hombre. Y eso no está bien, porque eso trae problemas. Puede ser que sea una buena administradora, puede ser que sea una buena mujer, pero recuerde, la cabeza es la cabeza. Y la cabeza es para servir, la cabeza no es para mandar ni gobernar a su esposa a la fuerza, ni a sus hijos, ni a pelear con ellos, ni a maltratarlos, ni a hablar mal por la familia, con su suegra, con sus papás, con sus tíos, con los pastores en la iglesia, en los testimonios, en las predicaciones. No es para hablar mal de los hijos, ni de la esposa, ni de nadie, porque eso es satánico. Ese es el primer chismoso, Satanás. Y cuando nosotros empezamos a hablar de la familia mal, de la esposa, de los errores de ella, pues estamos haciendo la obra de Satanás y no la de Cristo. Por eso el mundo hoy no invierte en plata en la obra de Dios, sino en la obra de Satanás. ¿Cómo así? Claro, ¿no ve usted que los predicadores hablan más de los errores de todo el mundo, de su familia y de los errores de ellos mismos, pero para no abandonarlos, para decir que son débiles, que nadie es capaz? Y ahí se queda el mensaje. Hablan de Dios muy bonito, pero el carácter sigue igual. Y fuera de eso descueran a su familia, ponen en riesgo a sus hijos, ponen en riesgo a sus hijas, para que otros sepan las debilidades de sus hijos y fácilmente otros puedan acercarse a sus hijos y hacerle daño. Por eso es que hay muchos muchachos en las calles. Porque usted y yo fuimos culpables porque todo lo contábamos a las personas. Y los que metían los hijos allá en las escuelas le contaban a la profesora, y la profesora después cogía a llevarle la mala a la hija o al hijo. Y dos, ella misma, como tenía ese vicio, pues sabía que a ella le gustaba, el papá le contó, pues allá patrocinaba a su alumno con los mismos pecados de ella. Hay madres que le han contado a sus pastores, ancianos de iglesias, y a otras personas, amigas, le han contado los problemas de sus esposos, sus debilidades, de sus hijos, o de ellos mismos. Y la otra persona, pues toma eso para contarle a otro, y ese otro, pues se le acerca a la debilidad de cada persona. Y por eso mujeres que contaron sus debilidades, y hombres, o niños, o de sus esposos, sus hijos, o de su mamá, de su papá, por eso son presas fáciles para el enemigo y para las personas acercárseles para hacerle más daño.
Es ahí donde hemos causado daño por no obedecer, no buscar el reino de Dios y su justicia. Satanás tiene mil formas de cómo engañarnos. Nosotros no sabemos cómo defendernos del pecado. Solo el Señor Jesús nos puede dar la garantía de cómo, nos puede mostrar el camino. El Señor Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por eso tenemos que tomar de su mano. Él promete guardarnos al dormir y promete escucharnos a todo momento, estar atento a escuchar su voz, a escuchar a sus hijos que le clamamos, le pedimos. Por eso es importante que usted siempre hable con Dios mental. Sus debilidades cuénteselas a Dios. No se las cuente a su amigo, porque después su amigo le va a hacer la vida imposible. Después su amigo se va a liar con su esposa, o se va a liar con sus hijos, o se va a liar con el nono, con la nona, y después usted va a ser una persona, un blanco para esos amigos. Por eso hay gente que usted le contó cosas íntimas de su hogar o cosas íntimas de la economía, y después dice usted, ¿por qué me robaron en tal parte? Porque usted dio información. Satanás lo sabe. Pero si usted es fiel, Dios le guarda. Y si Dios permite que Satanás le robe, le quite alguno, pero usted es fiel, no fue por culpa suya. Por eso todos sus problemas, cuénteselo a Dios. Arrodíllese, pase tiempo con Dios en secreto. Dígale al Señor, Señor, esto me gusta. Señor, esto me pasa, ayúdame. Pero usted mentalmente sin abrir su boca. Cuéntele sus debilidades. Cuéntele lo que le está pasando en el hogar con sus hijos. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele al ver la esposa lo que está pasando con su familia? Cuéntele a Dios. ¿Qué le duele con sus vecinos, con sus amigos, con su pastor en su iglesia? Cuéntele en secreto. Clame a voz a cuello por esas abominaciones. Cuéntesela al Señor y dígale cómo poder pasar esas dificultades con su esposa, cómo ayudarla, cómo ayudar a su pastor, cómo ayudar a sus feligreses, cómo le puedo ayudar. Ese es clamar a voz a cuello. No es que usted vaya por estos medios a hablar mal de su pastor, de su iglesia, de su feligreses, de sus hijos, porque estos medios solamente es un medio satánico. Cuando se habla mal de los hijos, de la esposa y de las personas, satánico se convierte en malo. Pero como estos temas que estamos hablando aquí de motivación, de exhortación, de reprensión, de que vamos a Jesús, que vamos a su reino, que Él nos espera, que nos acepta tal como somos. El Señor nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados y abatidos, que yo os haré descansar. Siga a Él. Pero a veces vamos al amigo y fracasamos. A veces tenemos mucha confianza de la tienda, al vecino, al amigo. Es que usted es mi hermano del alma. Mira, puede ser su hermano del alma, pero las cosas privadas, sus defectos, sus debilidades, cuénteselas al Señor. Las debilidades y defectos de su pastor, de su iglesia, de todo el mundo, lo que usted ve, en lo que ve usted por ahí en el medio ambiente, en las personas, en sus alcaldes, presidentes, en los grupos al margen de la ley, lo que usted vea por ahí en Gamincito, lo que hagan mal, cuéntele a Dios y dígale, Señor, ¿cómo hago para ayudar a estas personas? Ayúdeme a hacerlo como tú lo hiciste cuando estuviste en la tierra. ¿Cómo trataste tú, Señor, a la mujer que vendía su cuerpo? ¿Cómo tratar? Ayúdeme cómo tratar con el borracho, con el adúltero, con el mentiroso, con el engañador. Cómo guardarme del falso pastor, guardarme del falso profeta, cómo guardarme, Señor, de no pecar contra ti. Ayúdeme a guardar tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo hacerlo? Y el cielo le va a recompensar, le va a ayudar. Le mostró la gloria a Moisés. Moisés sabía que el pueblo era muy rebelde. Todas las bendiciones que Dios le ha manifestado, todo lo que Dios hizo con ellos, y todavía murmuraba y murmuraba, venían escarnecedores y le echaban la culpa a Moisés de las mismas desgracias de él. Pero era Satanás, para que no lo identificara. Satanás es el acusador de día y de noche. Él acusa, él señala, él dice, usted es ladrón, pero es para que la persona no identifique que él está robando y que el ladrón es el otro y que él lo que está haciendo está bien y que siga robando, que siga tomando, que diga que aquel es más borracho que él, para que no identifique que tomar es tomar, así sea un vinito. Por eso dice que no debemos de mirarlo, no lo miremos, dice. Pero Satanás es muy astuto. Entonces Satanás lo que hace es mostrarle los defectos de otra persona para que él no se mire los defectos de él y él se vea mejor que el otro y no cambie. Y entonces justifique que él no es tan malo como el otro. Y entonces esta fórmula
le ha dado muchos resultados al enemigo y por eso tiene sumido a miles consumidos en el licor, en las drogas, en la mala alimentación. Miles los ha separado de su hogar, de sus hijos, los tiene ganando plata y esa plata los tiene sumidos en las ñongas, en los vincos, en el naipe, en los sorteos, en rifas, con avaricia de ganarse un chance, de ganarse una lotería. Y tiene a miles de personas sumidas en diferentes trabajos donde deshonran a Dios, trabajos donde venden el licor, donde toca recibir plata de licor, recibir plata de moda, recibir plata de comida que no sirve, que ya fue alterada, como el arroz blanco, la harina blanca, el pan blanco, las harinas blancas. Todo eso altera el sistema nervioso, lo acaba con el sistema circulatorio y eso es lo que trae problemas a que los niños ya tengan que utilizar gafas. Ningún niño debería tener gafas, ninguna persona debería tener gafas, porque las gafas de paso no le ayudan a nada. Ven, pero eso le está debilitando más, porque es que el problema es la circulación. ¿Cómo arreglamos la circulación entonces? Pues tomando sábila, comiendo ajo y limón, y la tensión también la arreglamos. La infección en la orina, también el ajo es un antibiótico número 1, medicinal, junto con el limón. Comiendo cosas verdes, comiendo ensaladas crudas, ensalada de tomate, echándole allí limoncito, ajo, comiendo aguacate, comiendo cosas naturales, frutas, verduras. Todo eso repara el cuerpo, lo fortalece, ayuda a que sus dientes no se le caigan tan rápido, bañándose la boca antes de comer, antes de desayunar, después de desayuno, antes de almorzar, después de desayuno, antes de comer y antes de irme a dormir. Ese es el cuidado de los dientes, por eso es que se nos han caído tanto los dientes. Por eso es que nos sonreímos y ya la sonrisa es totalmente distinta. A muchos les da pena hasta sonreírse, porque sin dientes, sin nada. Otros tienen los dientes, pero todos son postizos y han pagado una millonada, porque descuidos. Otros han tenido que botar las camas por descuido, porque no lavan sus sábanas y boten ropa porque no es capaz de lavarla. Y compran ropa y boten ropa y roben. Entonces se vuelven consumistas por ese lado y Satanás por ese lado pues le quita la plata para enriquecer a otros. Usted no necesita tanta ropa, usted necesita 6 mudas de ropa para utilizar 3 diarias y 3 tenerlas de repuesto para cuando llueve y no hace mucho sol. No necesita mucha ropa, no necesita muchos zapatos, no necesita mucha chancleta, no necesita tener tantas cosas en el baño. Hay gente que tiene tantas cosas en el baño de todas las propagandas, todo compran, que ya en el baño no caben ni ellos, de todo lo que las empresas le ofrecen, las revistas. Las casas llenas de cosas, de todo lo que le ofrecen, puro consumismo. Televisores, van saliendo televisores de una cosa y venden ese y llega el chatarrero, llega otro y se lo compra a mitad de precio y lo vende y Satanás le hace convencer que tiene que comprarse uno mejor, que ese mejor, con más tecnología, y entonces compran otro más caro, 10 veces más caro, y dejan el otro, desprecian el otro, y eso se llama consumismo. En deudas, otros lo sacan a créditos. Fuegos de alcoba, gente botando los fuegos de alcoba porque llegó otro nuevo o vendiéndolo barato. Ropa, zapatos, montones allá, cajas llenas de ropa que no se ponen. Consumismo. Todo eso es consumismo. Mire la casa suya, cómo está llena, aún los ranchitos. Esos ranchitos, pues que la gente vive pobre, va a mirar que son cajas de ropa, bultos de ropa, que ni siquiera se ponen, pero los tienen allá. Y compran zapatos y vuelven y se ponen otros, sale otro tipo de zapatos. Me gustó esto en el gusto. Entonces hay que tener cuidado con los gustos, hay que tener cuidado con lo que veo, con lo que huelo, con lo que como, con lo que oigo y con la imaginación. No le dé tiempo al enemigo en la imaginación y verá que usted va a ser un victorioso en Cristo Jesús. ¿Sí se puede vivir con Cristo Jesús? Sí, es fácil vivir con Él. ¿Por qué es tan difícil entonces hoy? Porque estamos acostumbrados a escuchar la voz del enemigo y a obedecerle al diablo en todo, por eso nos gana. Es por eso que estamos acostumbrados desde niños, desde el vientre, con la mala alimentación. Satanás ya nos adiestraba. Satanás sabía que si mamá le echaba harinas, grasas, le echaba, comía cosas
estando estando embarazada, comía de todos gustos. Satanás sabía que a través de esos gustos, pues el niño iba a nacer y fácilmente lo iba a aprender y no se le iba a escapar. Esto es terrible, el pecado, de generación en generación. Y entonces muchos piensan que no se puede, que es imposible llevar la contraria. Claro que se le puede llevar la contraria, porque Cristo vino, después de 4000 años, vino a Jerusalén y estuvo 30 años en ese territorio del Medio Oriente, llevando el Evangelio, y allí murió, pero no le cedió a Satanás en nada, no le cedió al pecado. Ayunó 40 días y 40 noches, fue tentado en todo, pero sin pecar, según Hebreos 4:15, sin pecar, no le cedió al pecado un centímetro. Estuvo a punto de morirse, pero prefirió morirse que antes de ir a negar, desobedecerle al Padre. Esa es la obediencia, esa es la negación, esa es la verdadera obediencia, cuando usted está dispuesto a todo, por todo, para no obedecerle a lo malo, a no cederle. El problema es cuando le cedemos al pecado. Y al cederle, pues se ven las consecuencias, se ve la maldición, se ve la desgracia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, y después estamos llorando. Después nos estamos quejando y después nos estamos refugiando en el licor, en la marihuana, en el bazuco, que yo me volví así por mi hija, que me volví así por mi esposa, que me volví así porque mi mamá me maltrató, mi papá me maltrató, mi papá era marihuanero, mi mamá también, y yo me volví así por esto y esto, yo me volví ladrón, yo no era ladrón, fue que me volví porque la gente me volvió malo. Mentiras, usted se volvió así por desobediente, porque rechazó la luz, porque le llegó la luz, le llegó el medio, le alumbró y usted prefirió quedarse con las tinieblas. Por eso muchos se van a perder, es porque se quedan con las tinieblas, se quedan con la música, con el baile, se quedan con las mentiras, con las novelas, con los ídolos del mundo, siendo esclavos, haciéndole daño a otros. Esclavos que no tienen plata, pero que la buscan prestada o robada o como sea. Eso es un esclavo que deja de comer por irse a llevar a su ídolo, por ir a ver a su ídolo a un estadio, gastarse una boleta de 500,000, 200, 300,000 pesos por ir a ver a su ídolo. Gente que gasta millonadas por ir a ver a una cantante, por estar ahí y recibirle un poco a una cantante 10 millones de pesos. Y otros más, otros magnates le pagan a la cantante lo que sea para que vaya a su casa, y si ella se presta para una relación sexual, le paga la millonada, lo que sea, aviones, le da lo que sea, como lo dijo Herodes a la muchacha que bailó, por haber bailado, y como estaba ebrio y comiendo de todo, pues le fue fácil al enemigo ponerle las palabras, y él dijo borracho, hipnotizado, llegó y dijo: te daré la mitad de mi reino, pídame lo que quiera, te daré la mitad de mi reino. Ese es. ¿Por qué? Porque ¿a dónde estaba? ¿En qué terreno estaba? Estaba tomando licor, y dos, estaba comiendo carne, de todo tipo de carnes, grasas, ají, de todo tipo, arroz blanco, comiendo de todo. Entonces podía percibir el pecado, podía percibir el peligro, no lo puede percibir. Y así pasa cuando una persona se toma unos traguitos y maneja y conduce la moto, el carro, la mula, dice que él se puede controlar, y resulta que es una persona fácil presa para el enemigo. Si es fácil una persona que no tiene ningún tipo de vicio y Satanás la convence, como fue Adán y Eva, los ángeles en el cielo, conociendo la luz, la gloria de Dios, conociendo bien el reino de Dios, estando en el reino de Dios y sin ningún tipo de vicio, ni comida, ni vestido, ni que vieran mal ejemplo allá en el Padre, y el pecado los arrancó del reino de gloria. Ahora imagínense, los que tienen todos estos vicios, pues más fácil, son más presas, son más fáciles de Satanás utilizarlo para hacerle la vida imposible a cualquier persona, a los animalitos. Por eso hay gente que le cogen rabia a los animales, al perro, porque le popió en la cama y le da esas cuerizas casi a matarlo. Pero no fue el animal, fue usted. Porque usted actuó peor que un animal, porque usted no debería haber traído animales a la casa. Ahora los está maltratando, pegando, echándolos a la calle, y ya el perrito por allá con sarna, y usted ya lo agarró a garrote.
odiando la naturaleza, porque piensa que es la naturaleza la que está haciendo daño. No, no es la naturaleza. Fue usted que le creyó a Satanás meter los animales a la casa, idolatrarlos y vestirlos y darle besos y echarle loción, y usted comece todas las bacterias. Es usted. Después de que ya el médico le dice, su hijo se va a morir porque tenían perros y gatos, y coge y usted a buscar a ese perro y a matarlo a plomo. El perro no tuvo la culpa. El perro era inmundo, el gato era inmundo, fue usted. Usted fue el indolente, el que le creyó a Satanás, y mire, Satanás sí sabía que metiendo los animalitos el niño lo iba a abrazar, y mire quién llevó el bulto, el niño. Y como no tenía buenas defensas, pues fácilmente Satanás se llevó la vida del niño o de la esposa, del papá, de la mamá. Y mucha gente coge así. Mucha gente coge a matar al drogadito, al ladrón, a matar al político, a matar al amigo, al que me debe, al que me hizo daño, al que se acostó con mi esposa, al que me hizo daño, al que habló de mí. Quiero acabarlo, quiero cobrar venganza, quiero hacerle todo, y lo ve como un enemigo. Y resulta que esa persona era un títere de Satanás. Es decir, Satanás lo utilizó porque él se dejó utilizar. Y entonces usted le coge rabia y odio. Y Dios dice que Dios odia al pecado, mas no al pecador. El odio de Dios es contra el pecado, no contra el pecado. A cambio nosotros es distinto. Nosotros nos odiamos los unos a los otros. Llegamos a odiar hasta a la hija, a la esposa, a la suegra, al amigo, al vecino, a los vecinos que eran buenas personas. Llegamos a odiarlos sin hacernos ningún daño. ¿Quién nos metió esos cuentos? Satanás. ¿Y cómo no lo hizo? ¿Cómo hizo? Pues hizo que esas personas nos provocaran. Hizo que esa persona enamorara a su hija y la violara. Mire el hijo de David, Anón. Se enamoró de su hermana y se hizo enfermo, le pidió el favor a papá. Fue un consejo de un primo, le dijo cómo hacer si era enfermo, hizo de comer. Le dijo al soldado que se saliera. Llegó su hermanita, era virgen, la violó. Ella le dijo, mira, mi hermana, no lo haga, habla con mi padre, no lo haga, no cometas atrocidad. Pero no, a él se le había metido un espíritu de demonio adentro, le dio oportunidad a Satanás, y hasta que no penetró a su hermana, dice que después le cogió rabia, repudio y la sacó a patadas. Eso hace el pecado. Y eso es lo que vemos muchas personas, que un deseo con una mujer o la mujer con el hombre tal, y después ya le coge repugno, lo odia, ya lo ve y eso lo escupe y eso habla de él. Y así hay hombres y hay mujeres y hay niños y niñas. Niñas que odian violadores porque tal la violó o la tocó, pero ¿cómo estaban dando a esa niña? Con licra, mostrando sus calzoncitos, desde niña allá el papá colocándola que les muestren los calzoncitos, y claro, el otro estaba viendo y Satanás mostrándole sus partes íntimas de las niñas. Y miren, porque los médicos la mayoría son violadores y abusan y violan, porque el médico sabe que él no debe de bajarle los calzoncitos a ninguna paciente, estarle mirando sus partes íntimas, porque eso es pecado. Él sabe que no debe bajarle acá, ni tocarle sus senos, ni que la persona se quite la ropa. Él sabe eso, él sabe. Pero a una costa de eso, muchos médicos están en las cárceles, están pagando condenas, porque violaron a sus mismos clientes, les dieron pastillas, se pasaron de pastillas y les dio un ataque al corazón. Muchos médicos saben que no, y la Biblia lo dice en Levítico 18, que nadie debe mirar la desnudez de nadie, ni el papá, ni el tío, ni el extranjero, de nadie. Pero pasamos estas órdenes de Dios, creemos que no, que yo miro y que yo me controlo, y mire el problema. Y todo eso es lo que ponen las noticias, en la televisión, mujeres desnudas, en los realities, mujeres desnudas, porque eso llama la atención al pecado, a la carne. Y muchos se meten allí, pastores, hermanos, niños, y después están sumidos en la pornografía, y el papá llorando porque el hijo ahora se masturba, la hija se masturba, metida en el baño, dura 1 hora, 2 horas ya masturbándose, y los papás no saben por qué mete tanto al baño y duran tanto tiempo, pues están masturbándose. Es eso, al menos que tengan problemas de estreñimiento. Pero lo otro es eso, porque lo que están alimentando, y por eso les gusta tanto el WhatsApp, les gusta tanto mirar todas las propagandas en el WhatsApp, es porque les llama la atención es la sexualidad, tanto hombre como mujer. Llámese animales, llámese lo que sea, ahí están, o al consumismo, o al chisme, conocer todos los problemas de todo el mundo para después hablar en el periodismo y a través de eso enriquecerse. Pero estos medios
son bastante dañinos si usted no lo sabe utilizar bien. Pero si lo utiliza para estudiar lo de Dios, para buscar lo de Dios, para aprender de salud, para lo bueno, es una bendición. Pero si lo utiliza para lo malo, pues es una maldición para usted y sus hijos. Por eso hoy en los hogares, los que los tienen concentrados es el WhatsApp, el teléfono, el televisor. Ese es el Dios de todos, desde el niño, desde el bebé, la mamá, los adultos, todos están concentrados, unos en las pantallas, otros en el celular, otros en la pieza, y allá Satanás mientras tanto trabajando, induciéndolos con los demonios a ver cosas que usted y yo deberíamos nunca haber visto y que han contaminado nuestra mente. Por eso usted dice, pero ¿dónde nace entonces el violador? El violador nace en la desobediencia. Y en la desobediencia nació Adán y Eva, en la desobediencia, en lo que Dios le dijo, no coma esto, y comió. Entonces, ¿dónde nace? En la desobediencia. Y segundo, ¿dónde? En la mesa, en lo que comemos, lo que vemos, lo que vestimos, lo que vemos. Pero debemos de cuidar las 5 avenidas del alma todos los días. Revisarla en la mañana, las 5 avenidas del alma: ojos, oídos, olfato, boca, que comí, que hablé, y manos. Y la imaginación, revisarla, en qué he pecado contra Dios, que miré hoy algo que me llamó la atención, que Satanás quiso llamarme la atención. Y ya usted sale a la calle y usted ve es como novelas, porque ve todo lo que veía en la televisión, ahora las ve por ahí las mujeres desnudas, vueltas nada, con todo lo que usted veía en la televisión, ahora las ve en las calles. Satanás ha trabajado muchísimo, el pecado se ha proliferado, el pecado se ha visto por todos los lados. Así que, ¿es importante ir al Señor Jesús? Sí. ¿Él nos acepta tal como estamos? Sí. ¿Que pasó por alto nuestra ignorancia? Sí, pasó por alto nuestra ignorancia si usted está vivo. Y ahora esa ignorancia, pues el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo nos hace libre el Señor? Pues que nos está dando la luz, aceptémosla. O si la rechaza, pues seguirán en la misma maldad. Quiere decir, no aprovechó el tiempo de ignorancia. Pero muchos piensan que el tiempo de ignorancia que Dios pasó en alto de ellos es que ya no necesita arrepentirse, no necesita pedir perdón por el daño que hizo una familia, porque era borracho, era ladrón, ya no necesita reparar a nadie. No, es que la ignorancia es muy distinto y muchos están confundidos. Y es que pasar por alto la ignorancia, el Señor es porque le reservó la vida para que usted lo conociera, para que conociera la luz, conociera el reino de gloria, lo conociera a Él. Él lo quiere preparar, le quiere ser un buen discípulo, quiere mostrarle las verdades para que ahí sí usted tome buenas decisiones y no las vaya a tomar a la ligera. Es eso. Pero eso no quiere decir, no le exime de pagar las consecuencias de sus pecados, sus errores, de su economía, todo el mal. No quiere decir que usted, como aceptó el Evangelio, a Cristo Jesús, entonces ya no le pago la deuda a la vecina, ya no le voy a ir a pagar la cerveza a la vecina porque la cerveza se tiene que pagar porque es plata, tiene que pagarla. Que ya no le va a pagar la plata, la moto al vecino allá porque tal, que ya no voy a pagarle en la tienda porque todo lo que me vendía la vecina, la gran mayoría, me hacía, tiene que pagar porque es una deuda adquirida, tiene que pagarla. Pero yo no tengo plata, pues pídala a Dios, Dios se la da. Pero debe pagarla, debe ser responsable, debe pagar las consecuencias, debe repararla, debe pagar, debe pedir perdón, debe enseñarle a esa persona. Cuando esté pagando, dígale, mire, yo estoy pagando esta deuda porque Dios me manda a pagarla, no por el producto, sino por la responsabilidad. Y le pido disculpas porque usted lo que me estaba vendiendo era un veneno, pero usted tampoco sabe, le voy a explicar, y empiezo a explicar a la persona. No atacarla, ni a señalarla, ni a condenarla, ni a mirarla mal. Antes, al contrario, tener compasión con esa persona, porque esa persona se ha enriquecido a costilla del engaño. La mayoría de negocios que vemos en el mundo son negocios de estafa, de robos. Pero pensábamos que el ladrón era el que cargaba cuchillo y armas. Pero aquí el ladronismo es por todos lados. A una ventica de papas, una ventica de papa chorreadas que le echen aceite, ya usted está engañando a su prójimo. Papas rellenas, ya con ese frito está engañando a su prójimo. Y carne, huevos, todo eso está llevando a su prójimo a los vicios, a ser drogadito, lo está llevando. Y todo por ganar plata, y la persona también se la come.
Entonces, el uno engaña al uno, el otro. El que vende papas rellenas, vende bastante y le va bien, tiene carro, camionetas, muy bien le ha ido. O churro, o tiene panaderías, pastelerías, tiene tienda, tiene haciendas y le va bien con todos los productos malos que vende. Y a ese otro le vende productos malos también, lo engaña. Usted engaña y a usted lo engaña. Ese es el mundo. Entonces usted no tiene salida por ningún lado. Quiere decir, usted no tiene escapatoria. La única escapatoria aquí es buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Quiere decir, Dios le va a ayudar a direccionar, le va a ayudar a decir cuál camino coja, qué cosas venda, qué va a desempeñar usted dentro del reino de Dios. ¿Sí? Pero hay muchas cosas para desempeñar en el reino de Dios, hay mucho oficio, solo que usted no los conoce, porque usted conoce la ciencia del mal. Todo lo malo, todo lo que venden en panaderías, todo lo que venden en el mundo, usted piensa que todo es bueno, porque pues lo promueven científicos, gente estudiada, pastores, entonces no creo que sea malo, pero todo lo que aún promueven los pastores y la ciencia y todo, la gran mayoría son cosas malas, son cosas del mundo. Por eso aman al mundo, por eso no se salen de las cosas malas, porque eso es lo que da plata. Lo malo es lo que da plata. Lo bueno no da mucha plata porque no se reproduce tanto como lo malo. Ejemplo, un pan de 2.000 pesos, eso es mero viento. Y de una roba de pan alcanzan a sacar de ganancias 300.000 pesos. Sacando los gastos y todo, y trabajadores, que le queda a la persona en una roba de pan 100.000 pesos. Imaginen una roba de pan, si se vende 3 robas de pan, y las empresas que venden por cantidad. Las empresas que venden por cantidad, que no venden una roba, sino 20, 40 robas de pan. Imaginen la cantidad de plata, menos de nada se enriquece. Lo mismo en los repuestos, lo mismo en todo, en los carros, en las motos. Todos esos los compran bien barato y los venden bien caros. Y el diablo les hace ver que así es. Zapatos de 500.000 pesos cuando invirtieron apenas 50.000 pesos. Pero el diablo le hace ver al mundo que debe comprarlos porque esos son terrible. Lo mismo en las partes vegetarianas, veganas, usureros por todos los lados. La ropa que sale bien barata y la venden bien cara y el diablo hace. La cerveza, el licor, una cerveza que da pesar comprarla, ni regalada sirve porque va a dañarle la visión, le va a dañar el hígado, todo le va a acabar con el hogar, con los hijos, con la salud, con todo. ¿Y cuánto no vale una botella de ron? Hasta 300, 500.000, una botella de vino, que lo toman hasta los religiosos, que es que para la Santa Cena y pagan esas cantidades millonadas de vino, que es que para el vino, para no utilizar las uvas, cuando es sencillito, pagan toda esa cantidad de plata. Satanás es astuto, hace ver que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Por eso usted ve que en el mundo se habla mal de las cosas naturales. Usted deja las cosas artificiales y empieza a comer lo natural, todo el mundo se le levanta, todo el mundo se sorprende. Usted se va a morir, eso no nutre, eso no llena, eso es malísimo. Mire, tal persona la operaron, tal persona era vegana y se murió, eso lo vuelve muy flaco, eso usted vuelve meros huesos. El mundo le mete miedo a la gente, porque el mundo engaña a la gente con las cosas grandes. No es que las patillas son las patillas más grandes, la yuca la más grande. Todo se lo ha mostrado en grande, gordos. No es la gorda Otero, que aquí Bucaramanga paga 300 millones en el año por la gorda Otero, tener allá la gorda Otero en cultura. Eso pagan los alcaldes. Yo, ¿de dónde es? De Medellín. Y ahí la tienen, en la 45, con 33. Y la gente va y mira y se toma fotos. ¿Y cómo están los niños? Como es Otero. Meras piernas, gordos y muriéndose los niños. Las mujeres no son capaces ni de andar, ya casi fatigadas de tanto peso, tanta barriga, tanta pierna, tanta grasa, pero no les importa, lo que quieren es pesen como la Otero. ¿Hace efecto esa cultura? Claro, hace efecto porque es una cultura mala y hace efecto, Satanás trabaja. Y entonces ya el hombre no se da cuenta que el barrigón, parece que estuviera embarazado, y no le da pena, porque como ve ya la cultura es que es gordo. Entonces cuando ya ven a una persona en la original como es, delgado, con la constitución que entonces se quedan aterrados de verse en ellos tan gordos que están y ese tan delgado. Dos extremos. Pero el otro extremo no es un extremo de que la persona sea flaca
demacrada por comer. Ejemplo, hay actrices que comen para verse flacos y vomitan para que no le entren tanto nutriente al estómago para verse delgadita, y usted las ve mero huesos para ellas mantenerse delgadas, porque el mundo también hay una fórmula de hacer verlas delgaditas bien bonitas. Satanás es muy astuto, trabaja por todos los medios donde el ser humano se preste. Tiene 1000 formas, entonces usted y yo no las conocemos. Vayamos al Señor, seamos sinceros de corazón, y Dios nos va a dar vida eterna. Entonces ustedes miran Génesis 2:4, el hombre en el Edén. Después mira Génesis 3, del 1 al 24, la desobediencia del hombre. Aquí el problema es la desobediencia, acuérdese eso. Porque si usted es vegano y come todo lo natural y come de más en exceso, entonces ¿qué es eso? Si no come artificial nada, ¿por qué le gusta comer tanto con esa ansiedad? Quiere decir que es la desobediencia. Porque no está comiendo lo artificial, porque está comiendo de más, porque es desobediente. Entonces tiene que enfrentarse a usted mismo y decir, hombre, es que yo le estoy llevando la contraria a Dios porque no estoy comiendo nada artificial, y porque como de más, y porque me estoy enfermando. Porque estoy desobedeciendo. Tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo y pedirle a Dios fuerza, fortaleza en oración y en ayuno. El Señor dijo, esto no sale sino con ayuno y oración. Entonces es una lucha. Entonces póngase en contacto con Dios, ore con Dios mentalmente, arrodíllese, estudie y confróntese que es desobediente. Dígale, Señor, perdóneme porque yo todavía soy desobediente. Ayúdenme a ser obediente. Y 3 dice que Dios, en Génesis 6, 1 al 22, dice la maldad de los hombres. Dice que Dios no quiso, la palabra de Dios dice que Dios no quiso contender con el hombre. Quiere decir, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre sí todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Mira, Dios no contiende con el hombre, quiere decir, Dios no obliga a nadie. No se iba a agarrar a pelear, a echarle sátiras, a mirarlos mal, a comerlo, ¿no? Si quieren tomar esa decisión, bueno, pero entonces tienen que llevar las consecuencias. Y 2, al cielo no los puedo llevar, porque Dios no va a llevar desobedientes, porque si sacó a Lucifer del cielo y a los ángeles que le hicieron caso a Lucifer, que los trabajó de mente a mente y los engañó, pues entonces Dios no va a llevar desobedientes al cielo. Esa es la noticia, Dios no va a llevar al cielo desobedientes. Dios aquí nos está brindando una oportunidad. Estos ángeles se rebelaron y quiere el Señor en su amor y su misericordia llevarnos a ocupar el lugar que Satanás despreció en el reino de gloria, y nos está brindando acá un reino de gracia, que es dejarlo entrar en el corazoncito y en la mente y vivir con Él, para que cuando Él venga nos pueda reclamar y podamos decir, este es nuestro Dios, y estemos por la eternidad. Pero si usted y yo no queremos y despreciamos el reino de gracia, nos parece muy duro y nos parece mejor el reino de gloria aquí, de vanidades, enfermos, sin manos, sin pie, bailando como un trompito y desobedeciendo a Dios, y en fiesta y lleno de deudas y haciéndole daño a todo el mundo y destruyendo a su familia y usted mismo y acabándose y vuelto nada y amargado y odiando, pues el Señor le respeta su opinión, pero al cielo no lo puede llevar y tendrá que recibir su merecido, que es las consecuencias del pecado. Quiere decir, como usted se enamoró del pecado, no quiere soltar el pecado, pues el Señor viene a destruir el pecado, apaga el pecado de muerte. Quiere decir, el pecado lo reclama. El premio suyo es quedarse aquí con el pecado, quemarse y nunca más volver a existir en la memoria de Dios. Con dolor en su corazón, sí, con dolor, pero no va a contender con el hombre. El hombre quiere tomar malas decisiones, quiere casarse a su forma, quiere tener hijos a su forma, piensa que él lo puede hacer todo, quiere tener sus negocios a la manera de él, haciéndole daño a los demás, deshonrándolo a Dios, y quiere vivir a su forma. Bueno, quiere desaprovechar ese tiempo de gracia que Dios le regala, de vida, y lo quiere utilizar mal, haciéndole daño a todo el mundo, y él mismo, pues Dios ese tiempo se lo ha dado y él determinará cómo lo va a emplear, para bien
o para mal. Solo Dios lo que hace es buscar mostrarle la luz, que la conozca, para que el día que tenga que entregarle cuentas a Dios no vaya a tener excusas y ni le vaya a echar la culpa a nadie, ni al animalito, ni a la esposa, ni a la mamá, ni al tío, ni al abuelo, ni que porque nació así, que porque lo engañaron. ¿Listo? Mientras usted era niño y sufrió por culpa de las consecuencias de sus padres, listo, está ahí bien, pero después de que creció y llegó a la luz y usted siguió con las mismas costumbres de los papás, ya no le puede echar la culpa a los papás. Y tiene que aprender a perdonar. Pero si es como Caín, pues siempre va a estar murmurando por todo lo bueno. Murmurando, está recibiendo bendiciones de Dios y murmurando. Entonces un murmurador está recibiendo todo de Dios. La vida es de Dios, aunque esté haciendo lo malo es de Dios. Pero habita murmurando porque el Señor dijo, el que no es conmigo contra mí, el que no recoge esparrama. Entonces, Dios respeta la decisión de cada persona, sí. ¿Nos ama? Muchísimo. ¿Quiere salvarnos? Sí. ¿Lo hizo todo por ti y por mí? Sí. ¿Se entregó hasta la muerte? Sí. ¿Permitió que le pegaran, lo maltrataran, lo escupieran y le hiciéramos de todo? Sí. ¿Para salvarnos? ¿Venció el pecado? Sí. ¿El plan de salvación está diseñado para todo el mundo salvarse? Sí. ¿Pero el que no quiera salvarse, Dios lo va a obligar? No. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde está la clave? En creer, y creer significa obedecer. Esa es la fe. La presunción es que digo que amo a Dios y obedezco, pero no lo estoy obedeciendo porque como de todo, vivo como todo, hablo como quiero, tengo negocios como quiero, busco las esposas que quiera, juego, veo lo que quiero, le doy gusto a mis 5 avenidas del alma para lo malo, pero de boca digo que amo a Dios, pero participo de todo, chistes, hago bromas, hago chistes, digo cosas, digo mentiras, hablo de todo, me río, me sonrío, me río de lo que le pase el mal a los demás, me vengo, hago venganza, meto a la gente a la cárcel, soborno a los fiscales, los jueces, hago daño, busco empresas para hacer daños, busco plata por todos los lados menos a Dios. A Dios no me queda tiempo y no para decir que amo a Dios, ir a una iglesia, llevar unos recaudos de dinero que gané mi desobediencia y pensando que con eso Dios me va a sumar y que porque le di un mercadito a un pobre en la vida, lo saco por noticias, por el Cubo, por Trump, y el pastor de fama de mí en las calles, en el barrio, y entonces con eso creo que voy para el cielo, ¿no? No, Dios no va a llevar al cielo desobedientes, téngalo claro. Dios nos ama, pero a nosotros, pero sin el pecado. Nos va a llevar al cielo sin el pecado, no con el pecado. La gente quiere ir al cielo con pecado. Quiere ir con los bailes, quiere ir con las vanidades, celebrando cumpleaños. Allá en el cielo no va a formar ese desorden, a quemar pólvora, a hacer bulla, a orinarse allá. No. Señor, aquí es donde ha permitido ese desorden, pero porque nos ama y nos está dando tiempo, está pasando por alto la ignorancia. Pero lo que le dije, la ignorancia no nos exime de pagar las responsabilidades, de pagar las deudas, de ser responsable, de reconocer, pedir perdón el daño que le hicimos a la familia, si está viva, la hija, la esposa, la mamá, el vecino, el daño que le hice, la bulla que le hice anoche, que no la dejé dormir, que me oriné allá, que le popié, que le robé los aguacates, que le hice cosas, que me presté con el vecino, que yo le compré las cosas robadas al indigente. Y yo trataba a mi vecino bien, pero yo le mandaba al indigente para que robara los aguacates, le robara las yucas. Todas esas mañas, Dios no va a llevar al cielo a nadie. Dios conoce todo, a Dios no lo podemos engañar. Así que usted debe ser consciente y decir, ¿quiero seguir siendo desobediente o quiero obedecer? Si quiero obedecer, entonces debo creer. Y creer es obedecer todo lo que Dios dice, creerle todo lo que dice en su palabra, la ley y al testimonio. No poner por duda, ni en desconfianza, ni volverme tráufuga para engañar a la gente. Es confiar en el Señor. Entonces, ¿el mundo todo se va a salvar? No. ¿El plan de salvación, de redención es para todos? Sí. Sí, el plan está diseñado para todos. Pero no todos van a ser salvos, porque no todos van a creer. Eso lo sabe, eso lo tiene claro mi Señor. Y es lo mismo, como cuando usted no crea que porque tiene hijos, todos los hijos se van a salvar, todos van a obedecer. No crea que la esposa... porque sea la esposa, lo obedece delante de todo el mundo, lo ama y que
y que lo va a honrar, ¿no? O el hijo va a honrar al papá porque le lleva mercado, pero viste como quiere, como quiere, habla el mal hablado, está deshonrando a los papás, a la esposa, a la hija está deshonrando al papá con su mal vestir, su mal comer, porque al verla enferma, al verla por ahí debilitada, verla mal. Pero los papás también tienen que saber que si ellos tuvieron culpa, cómo ayudar a la hija, cómo orar por ella, cómo tratarla, y que vean que es un ejemplo, por precepto y ejemplo. Porque es que aquí los papitos queremos que los hijos nos honren, nos respeten, cuando nosotros fuimos los primeros irrespetuosos, haberle echado alimento, haberle dado alimento a los hijos que les destruía su salud. Puede ser por ignorancia o puede ser por desobediencia. Ignorancia porque le daba esas cosas a mis hijas y no las conocía. Y rebeldía es porque sé hacer lo bueno y no lo hago. Entonces, tiene que saber definir, no revuelva las dos cosas. Sepa qué es ignorancia. Ignorancia es que no sabía que el azúcar era mala, no sabía que la harina era mala, no sabía que el arroz blanco era malísimo, dañosísimo. Se me convertía en un enemigo y que me iba a dejar utilizando la gafa y ciego, sin hígado, sin riñón, sin colon. Pero ahora que conozco, me las tomo una vez en cuando, quiere decir que soy desobediente. No quiero cambiar. Entonces pídale a Dios y tome decisiones para el reino de los cielos. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé la oportunidad de cada día vivir para el reino de los cielos. Pero usted y yo somos los que tomamos decisiones hoy. Nadie la puede tomar, ni el pastor, ni la iglesia, nadie. Venid a mí todos los que estéis cargados y abatidos, que yo os haré descansar. ¿Quiere la fórmula? Es ir al Señor Jesús. Esa es la fórmula. Es primero usted ir a Jesús, conocerlo a Él, y Él lo doctrina, y Él mismo lo vuelve discípulo. O le manda a un siervo suyo que lo doctrine, que sea fiel, recto, se lo manda. Que sea puro como Moisés, manso como Moisés, temperante como Daniel. Se lo envía y usted tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, a que lo que estén hablando, anotarlo todo, desechar lo malo y coger lo bueno. Así hizo con Cornelio, le mandó a Pedro, donde lo hubiera rechazado, pues Dios también lo hubiera rechazado, porque los medios que Dios tiene no los podemos rechazar. Y ir al Señor. Y de ahí, después de ir al Señor, Él nos da todos los instrumentos, todos los medios. Y después de que usted esté preparado, sea un discípulo del Señor, pesa las evidencias y mide si se quiere quedar con la ignorancia que tenía antes o se quiere quedar con la evidencia y vivir para Cristo. Y si quiere vivir para Cristo evidencia, entonces la persona ya es un discípulo, ha dejado entrar a Jesús en su corazón, su carácter se ve y entonces toma la decisión del bautizo exteriormente, es circuncidado a través del bautizo, pero ya circuncidó su corazoncito porque aceptó a Jesús en su corazón. Ahora lo que va a tomar es el bautizo públicamente, y de ahí para adelante entonces ya se vuelve un misionero de Dios, un discípulo del Señor, y entonces va a buscar a la gente, no corriendo ni en carro, ni en bomba, ni para engañarlos, sino va a estar donde camina, donde vaya, va a ser la sal, va a ser la luz, y va a ser una carta leída. Y muchos le preguntarán, otros lo admirarán, y a las personas que se le acerque, le va a mostrar es a Jesús, los va a llevar es a Cristo, a su amigo, que esté enfermo, el que tenga problemas, dificultades, llora, esté pasando por dificultades, sus hijos en la droga, su esposo la dejó, la maltrató, le golpeó, la robaron, le hicieron esto, la secuestraron, bueno, ¿qué le hizo el gobierno? Está maltratada, está haciendo esto. Entonces, usted va a ser ese misionero allá a ellos, a esa familia, le va a ayudar, le va a mostrar a Jesús, los va a llevar a Jesús como usted fue a Jesús, usted le va a decir cómo es el camino, les va a mostrar el camino, la verdad y la vida. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Usted les va a decir cómo lo hizo usted, cómo llegó a Jesús, y entonces esas personas van a empezar a conocer al Señor Jesús. El Señor Jesús empieza a doctrinarlo, lo empieza a utilizar a usted para que estudie con ellos, pero usted ya le mostró a Jesús, y entonces la persona toma la decisión si se queda con Jesús, pero usted no va a hacer las cosas al revés, como muchos lo están cometiendo, que llevan las personas es a una iglesia. ¿Y por qué llevan a la persona a una iglesia? Porque así lo doctrinaron a él, a una iglesia, a un pastor, y por eso le da caso al pastor y a la iglesia. Pero usted, como no fue doctrinado a un pastor humano, sino al pastor divino, pues usted va a llevar a las personas al pastor divino. Quiere decir, va a la fija, le va a mostrar el reino de gracia
como es, para que un día cuando venga el Rey en el reino de gloria, esas personas puedan decir, este es nuestro Dios y le hemos esperado. Sencillo el Evangelio, sin complicaciones, sin plata, sin carros, sin engaños, sin bombas, sin celebraciones, sencillito. Entonces cada persona sincera pues sabe que es sencillo el plan y miren cuántos van a llegar a los pies del Señor. Entonces de usted depende cómo haya sido doctrinado. Si usted fue convertido a una iglesia, a un pastor, pues usted va a convertir la gente, a llevar a una iglesia, una campaña, y va a utilizar todos los medios que utilizaron con usted: almuerzos, paseos, ropa, que lo ayudaron para que casara, que le ayudaron para la ropa de sus hijos, que le dieron ropa, que le dieron mercaditos, que pagaron el recibo, que le arreglaron la casa, que le pagaron la cuota del banco, que le ayudaron a un plantecito. Y usted está contento y feliz con esos hermanos y ese pastor y esa iglesia. Entonces usted le va a hacer caso a lo que ellos digan, y cuando le llegue la verdad, entonces le va a costar duro. Le va a costar duro porque usted ya no va a escuchar otra voz distinta, sino la voz de su pastor y la iglesia. Lo que diga la iglesia, como la iglesia haga, usted lo va a hacer. Y eso es lo que hemos unido a millones. Por eso cuando el Señor envía a los 144,000 al mundo entero, el 1% de primicias, lo selle y le dé su Espíritu Santo y los dones, todos los dones, ellos van a despertar a todas estas personas que fueron doctrinadas, a la iglesia, a los pastores medio convertidos, pero que fueron sinceros y pecaban contra Dios porque pensaban que así le había enseñado el pastor, la iglesia, y pensaban que eso estaba bien así, y que algún día Dios iba a cambiar, pero en su sinceridad no perdieron conexión con Dios. Pues los 144,000 son los que los van a despertar y van a tomar decisiones y van a dejar a su pastor, a su iglesia, sus tradiciones, su papá, sus tíos, sus sueldos, sus trabajos, sus negocios, y van a seguir al Cordero de Dios por doquier y dispuestos a hacer pacto con sacrificios. Es decir, dispuestos a entregarlo todo por Dios, para todo, y dispuestos a morir, porque esa gran multitud tiene que morir. Los 144,000 no. Y de ellos que mueren, pues Dios va a sacar carbones encendidos de magistrados, jueces, reyes de la tierra, personas del universo que, engañadas por el dinero, por las cosas de este mundo, por los papás, los tíos, los abuelos, los pastores, las iglesias, las amistades, porque me ayudaron, agradecidos, entonces no llevan la contraria a la persona para no desagradarlos a ellos, pero allí no, ellos tampoco habían perdido conexión con Dios, pero a través de la muerte de la gran multitud, entonces ellos van a tomar decisiones y serán arrebatados. Así será terminado el Evangelio. Sencillo, ¿sí? Que no necesita plata. No necesito plata, ni camiones, ni engañar a nadie, ni ropa, ni paseo, ni nada. Sencillo. Al cambio, los que tuvieron la oportunidad de manejar la plata, los talentos de Dios, el canto, los instrumentos, se untaron con las cosas del maligno, de Satanás, y entonces revolvieron las dos cosas, los talentos de Dios con los talentos del diablo, y por eso la gente no cambiaba, no era transformada. Duraron 40, 50 años, 100 años en el Evangelio y no eran transformadas, porque es que las dos cosas revueltas no pueden, tiene que ser solita. Muchos bajaron a la tumba creyendo que Dios, con las obras que hizo tan buenas, que llevó muchas almas, 4,000, un coliseo, era el pastor evangelista reconocido a nivel mundial y ganó mucha plata, escribió muchos libros. Entonces muchos están convencidos de que ese pastor va directamente para el cielo, pero si no arregló la vida con Dios, no pidió perdón por todo lo que hizo, la obra como la hizo mal, como invirtió mal los diezmos y las ofrendas y las donaciones, y hizo llevar a la gente a una iglesia, a un coliseo, a un grupo pequeño, más no a Jesús, pues la sorpresa va a ser grande para esa persona. Va a ser grande. Muchas sorpresas van a ser grandes sorpresas. Así que eso es importante, la decisión que tú estés haciendo, lo que estés tomando, lo que sepas. Pero yo no sabía que uno, como uno lo ha dicho, que lleva gente a la iglesia, que eso es ser misionero. Pues yo llevo a mi familia, bautizaron toda mi familia, pero al mes, a los 2 meses se salieron. A los 5 años se salió mi mamá, a los 20 años se salió mi papá, a los 30 años se salió mi tío y empezó a borracharse y a volver a lo mismo. Porque lo que se hace mal, termina mal, tarde o temprano.
Todo lo que empieza mal, termina mal. Por eso la obra de los 144.000 que Dios está preparando, que de paso, ya muy pronto ustedes sabrán cuáles serán los 144.000, no nos debe interesar si son simbólicos o son literales. Eso no debe estar usted pensando en eso. Debe estar preocupado por tener las características, el carácter de los 144.000 que está preparando, está haciendo los preparativos para ser parte de los 144.000. Eso es lo que a usted le debe importar. No es si son simbólicos o son literales, que es lo que hoy en día muchos van a lo exterior y están peleando porque el uno que es simbólico, otro porque es literal, y las características de él que la debe tener cada persona no las tiene. Entonces habitan peleándose cada uno, buscando reality, buscando economía por medio del WhatsApp, del YouTube, que les paguen, y entonces en todos esos debates ganan buenos dólares por parte de YouTube, y muchos que tienen el reino de gracia y lo conocen muy bien y saben cómo es el reino de gracia, el reino de gloria, que es cuando venga el Señor a darle la recompensa a sus fieles. Entonces lo están mostrando en teoría, pero en el ejemplo no lo están presentando, porque están presentando con corbata y saco, que eso es idolatría, eso es amor al mundo. Ese es el amor al mundo. Y entonces están presentando un reino de gracia muy bien, está presentando las 4 vigilias bien, excelentemente, todos los periodos, está presentando el plan de Ezequiel, el pan de Ezequiel 4:9, las 6 doctrinas y 26 y 28 creencias. 6 doctrinas fundamentales que están en la Biblia y 28 creencias que salen de esas 6 doctrinas. Y eso es importante conocerlo. El Señor dijo: doctrinad y haced discípulos. Y después que se bauticen, y después enseñarles a que guarden. Entonces, todas esas verdades que se saben de la del reino, y muchos lo saben, pero aún así se paran a plataforma con corbata y saco. Y ya pues en las iglesias no lo reciben porque están hablando de una verdad como es. Entonces cogieron el medio de YouTube, porque YouTube sí paga. Cayeron en la red del enemigo, de la avaricia, del egoísmo, a tener cosas, a vivir, a mostrar. Entonces tienen la verdad, pero la verdad ya no la viven. Por ejemplo, muestran el precepto, y a través del precepto pues han ganado platica, les va bien. Entonces vieron que por ahí pues pueden presentar las verdades, pero se aliaron con el pan con excremento. Quiere decir, están recibiendo por tradición, están recibiendo plata a través de YouTube. Y nadie debe recibir plata por medio de estas verdades, porque cuando estas verdades usted las vive en el precepto y ejemplo, YouTube, la gente no le gusta verlos, casi muy poco. Es muy poco los que lo ven, porque Satanás lo que quiere es taparlo. Pero si usted tiene 30.000, 20.000 suscriptores, 10.000 suscriptores, 2.000 suscriptores, tenga miedo, tenga temor, y está recibiendo plata de eso. Es un engaño, el enemigo te está engañando, y tú estás hablando del precepto correcto y como es. Y entonces muchos corren a rechazar estas verdades, a hablar mal de estas verdades, del reino de gloria, del reino de gracia, que no se puede, es imposible. Claro que sí se puede vivir en el reino de gracia, porque es un reino fácil y sencillo con Cristo Jesús. Es un reino al lado de Jesús fácil. Es solamente obedecer, andar de la mano de Él, caminar, que tome la mano de Jesús en oración, en ayuno, en vigilia, clamarle al que lo puede librar, con clamor, con lágrimas, quien lo puede librar a usted del aguijón de la muerte. Es Cristo Jesús. Cristo lo pidió al Padre, según en Hebreos 5, 7 al 10. Nosotros también podemos pedirlo. Y el Señor no escatimó a su Hijo en las pruebas, dificultades y tentaciones, no lo libró, no le impidió a que no pasara por ellas. Siendo su Hijo, tuvo que pasar por pruebas y aflicciones, y lo vimos en Isaías 52, del 13 al 15, y lo vimos en Isaías 53. Cómo fue despreciado por el mismo pueblo, por el mundo, por la gente y por los demonios. Pero venció a los demonios, venció a Satanás, venció al mundo, venció todo, lo venció. ¿Cómo lo venció? Pues recibiendo todos los medios que el Padre le mandó. El ayuno,
las vigilias, velar, cuidar las 5 avenidas del alma, colocarse las vestiduras de Efesios 6, 10 al 20. Mira que la guerra no era contra carne ni sangre, que no se agarrara a pelear con los vecinos, ni con la gente, ni con la gente del mundo, con el que era grosero, altanero, adúltero, fornicarios, enemigos, astros del evangelio. No, él sabía que era Satanás que le iba a hacer la vida imposible, le iba a hacer la vida cuadritos para que no estuviera en el reino de gracia, porque Satanás sabe que en el reino de gracia es la única manera de poderlo derrotar como Cristo lo derrotó, para poder